Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre ángulos congruentes o iguales entre dos rectas paralelas y una recta secante. Los ángulos entre dos paralelas y una secante, o también llamada transversal, son los que se forman al trazar. Recordemos que las dos paralelas en este caso son M y N, y una secante es la que atraviesa o toca esas rectas. Si observan en la imagen, la secante la hemos llamado T y se forman 8 ángulos. Esos 8 ángulos vamos a ver que se relacionan, algunos son iguales y pueden identificarse varios tipos dentro de esta construcción. La secante puede estar en esta dirección o puede estar en esta dirección. La idea es que es una recta que atraviesa dos paralelas. Ahora vamos a ver un tipo de ángulos que ya habíamos estudiado, que son los opuestos por el vértice, pero los habíamos estudiado solo para rectas secantes. Aquí no va a cambiar mucho, más bien no cambia nada la definición. Entonces los ángulos opuestos por el vértice son los que se encuentran uno frente al otro, separados o formados por dos secantes. Si se fijan, en este caso la recta R y la recta T serían las dos secantes, y aquí tenemos, por ejemplo, estos dos opuestos por el vértice, estos dos opuestos por el vértice, este con este y este con este. En este caso la secante sería S y la otra sería T. Entonces, si se fijan, los ángulos opuestos por el vértice son los que se encuentran uno frente al otro y se forman por dos rectas secantes. Además, se cumple que estos ángulos son iguales. Por ejemplo, ya vamos a ver en la siguiente imagen que los ángulos opuestos por el vértice son, por ejemplo, A y D. Entonces, como son opuestos por el vértice, A y D son exactamente iguales. Lo mismo sucede con B y C. Como C y B son opuestos por el vértice, también son iguales. E con H son opuestos por el vértice, ¿sí? Está uno frente al otro en el mismo vértice. Por lo tanto, E y H son iguales, y lo mismo con G y con F. Entonces, G y F son iguales. Como esa definición ya la habíamos estudiado, vamos a ver otro tipo de ángulos. Es importante saber sus nombres porque a la hora de hacer ejercicios los vamos a llamar de acuerdo a su nombre. Ahora vamos a ver los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son los que se encuentran a un mismo lado de la secante. Recordemos que la secante es esta que está acá. Entonces, y están al mismo lado de las paralelas. Aquí podemos ver los 4 pares distintos de ángulos correspondientes que se pueden formar. Por ejemplo, digamos que están al lado derecho de la secante, y si se fijan, un ángulo está arriba de la paralela y el otro está arriba de la paralela. O pueden estar siempre a la derecha, pero uno abajo de la paralela y el otro abajo de la paralela. Pueden estar al lado izquierdo, abajo de cada paralela, o al lado izquierdo y ambos arriba de la paralela. Los correspondientes están al mismo lado de la secante y en el mismo lado de las paralelas. Es decir, si en una paralela está arriba, en el otro tiene que estar arriba. Si están a la izquierda, el otro tiene que estar a la izquierda. No pueden estar en lados distintos, si no, no serían correspondientes. También se cumple que estos ángulos correspondientes son iguales. Entonces, si seguimos esa referencia, por ejemplo, aquí tendríamos A, como está al lado izquierdo y está arriba, su ángulo correspondiente sería E. Entonces, A con E son correspondientes y aparte son iguales. Otra pareja que podemos ver es B y F. Por ejemplo, B está al lado derecho, arriba, entonces el otro que está al lado derecho, arriba, es F. Entonces, su lado correspondiente de B es F y son iguales. El otro caso que tenemos, por ejemplo, que estén al lado izquierdo, pero, por ejemplo, que estén al lado derecho y estén abajo. Por ejemplo, D está al lado derecho, está abajo, entonces el otro que está al lado derecho abajo es H. Entonces son correspondientes y por lo tanto son iguales. Y luego, al lado izquierdo, abajo, tenemos AC y AG.
Esos son los dos correspondientes y por lo tanto son iguales. El otro tipo de ángulo que podemos identificar, de lo cual son iguales, son los ángulos alternos internos. La palabra alterno significa que lo que vamos a estar tomando es un ángulo de un lado y un ángulo del otro. Por ejemplo, los ángulos alternos internos se encuentran en medio, digamos, de las paralelas y se toma uno de un lado y otro del otro. Están adentro entre las dos paralelas, en este caso esta paralela de acá y con esta paralela de acá, y se encuentran uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Por eso se llaman alternos. Están en lados opuestos o alternados. Entonces, el otro par de ángulos alternos internos son los que están de color morado. El morado de acá con el morado de acá. También cumplen que, por ejemplo, son iguales. Una forma o un tip que les puedo dar para identificarlos es que los ángulos que se forman, si yo formo una Z, los ángulos que se encuentran justo dentro de esa Z son los ángulos alternos internos. Y aparte, son iguales. Sí, igual acá yo puedo formar una Z, solo que quizás la Z no va a ser muy bonita, ¿verdad? Al revés, igual este ángulo es alterno interno con este y aparte son iguales. Como un tip que se les puede facilitar para identificarlos. Entonces, en la imagen tenemos dos pares nada más de ángulos alternos internos, los cuales serían C con F. ¿Vean? Si yo formo la Z, están adentro, uno está al lado izquierdo y otro está al lado derecho. C con F son alternos internos y aparte son iguales. D con E, formamos otra vez aquí la Z, ¿ves? Pero para allá. Entonces sería E con D, E con D. Entonces D y E son alternos internos y entonces son iguales. Veamos otro tipo que también son alternos, pero se llaman ángulos alternos externos. Y se llaman externos porque en vez de estar dentro de las paralelas, se encuentran fuera de ellas. Entonces, como vemos en la imagen, por ejemplo, siempre está uno al lado izquierdo y otro al lado derecho. Por ejemplo, tomo uno de afuera del lado izquierdo, entonces tengo que tomar uno afuera del lado derecho. Si tomo uno afuera del lado derecho, el otro tiene que estar afuera del lado izquierdo. Entonces, aparte también se cumple que estos ángulos alternos internos son iguales. Entonces, vamos a identificar cuáles son los dos pares que están acá. Entonces, tendríamos A con H, ¿verdad? A está afuera y el otro, el que está afuera, pero al lado opuesto es H. Entonces, A con H son ángulos alternos externos y aparte son iguales. El otro es B, que está afuera, con G, que está afuera. Entonces, uno está al lado derecho y el otro está al lado izquierdo. En la parte de afuera son alternos externos y son iguales. Veamos un problema y apliquemos las definiciones que hemos visto. Recordemos que todos estos ángulos cumplen que son iguales. Hemos visto tipo de ángulos que son iguales. Nos pide que encontremos el valor de la X en estas rectas paralelas. Esta sería paralela y esta sería una secante, ¿verdad? Y nos están pidiendo eso. Entonces, vamos a observar y tenemos que resolver esto encontrando o utilizando algunos de los ángulos que hemos aprendido en la clase de hoy. Entonces, veamos la solución. Si se fijan, el ángulo azul, 8x más 30, con el ángulo amarillo son alternos externos, ¿ven? Uno está fuera al lado derecho y el otro está fuera al lado izquierdo. Entonces, por ser ángulos alternos externos, se cumple que son iguales. Es decir, 8x más 30 tiene que ser igual a 2x más 96. Entonces, pasamos este 2x que está sumando a restar al otro lado y nos quedaría 8x menos 2x y el 30 lo pasamos a restar. Acá. Se nos queda 6x entre... Nos queda 6x igual a 66, luego este 6 se está multiplicando, lo pasamos a dividir
y X vale 11 grados. Veamos otro problema. Dice, encuentra X y los ángulos faltantes en la figura sabiendo que L1 y L2 son paralelas y L3 es la secante de ambas. Nos está pidiendo que encontremos el valor de X, pero si se fijan hay otra letra I, es decir que para encontrar X vamos a tener que encontrar el valor de K y luego encontrar esos ángulos que faltan acá, por ejemplo. Recordemos que se forman 8, entonces nos faltarían todos estos, ¿ves? Entonces venimos nosotros y vamos a ver la solución. Veamos la imagen. Se puede observar también que 2x, perdón, y 6x más 15 son suplementarios. Recordemos que estos ángulos los vimos en la clase anterior. Dos ángulos son suplementarios y están en una misma recta y suman 180. Por eso 2x más 6k más 15, eso es igual a 180. Luego, también podemos ver que el ángulo 2x, si formamos una z, con el ángulo 2k más 5 son ángulos alternos internos. Por lo tanto, son iguales. Entonces, 2x es lo mismo que 2k más 5. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un 2x. Entonces, puedo cambiar. En vez de poner 2x, puedo poner 2k más 5. Entonces, voy a cambiar este valor de 2x por 2k más 5 y dejamos el 6k más 15 igual. Entonces, continuaremos eso. Y vamos a encontrar primero el valor de K, porque ya teniendo el valor de K podemos encontrar el valor de la X. Entonces teníamos esto, ¿verdad? Entonces ahora operemos 2K más 6K y sumamos 15 más 5 es 20. Vamos a pasar el 20 a restar al otro lado y sumamos 6 más 2 es 8K. Entonces, esto nos da 160. Luego este 8 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Y si dividimos 160 entre 8, eso es 20. Entonces ya tenemos el valor de K. Pero recordemos que 2x también es lo mismo que 2k más 5. Entonces, como ya encontramos el valor de K, lo podemos cambiar. Entonces, 2 por 20 más 5, esto es 45. Es decir, que 2x es lo mismo que 45. El ángulo que dice 2x vale 45 grados. Si yo quiero encontrar X, solo tengo que despejar. Este 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir y 45 entre 2 es 22.5. Ya encontramos el valor de X. Es una de las cosas que nos pedía. Pero ahora nos falta encontrar todos los demás ángulos que faltaban. Entonces le hemos puesto letras a los ángulos que faltan. A este le pusimos A este B, a este C, D y E. Ya sabemos que este mide 45, ¿verdad? Este mide 45. También sabemos que este por ser alterno interno con 2x y vale lo mismo, o sea que esto mide 45 también, ¿sí? Ahora, ¿cuánto mide entonces 6k más 15? Como ya tenemos el valor de k, multiplicamos 6 por 20, que fue el valor de k, más 15 y eso nos da 135. Entonces, este mide 135 grados, ¿sí? Ahora, si se fijan, ya tenemos todos estos ángulos que tengo en rojo. Para los otros ángulos que nos faltan, por ejemplo, 2x es opuesto por el vértice con A, es decir, que también vale 45 grados, que es lo que tenemos ahí, por ser opuesto por el vértice. Este habíamos dicho que valía 135 y este también valía 45 grados. Ahora, también podemos observar lo siguiente, que como el ángulo B es opuesto por el vértice con el ángulo 6K más 16, entonces también B vale 135. Si se fijan, aquí ya no hay que operar nada, es más como explicar o justificar por qué vale lo mismo. Se vale lo mismo porque es opuesto por el vértice. Solo nos faltaría encontrar el ángulo C, E y D. Ahora, si se fijan, este que valía 135, que es 6K más 15, es alterno interno, ¿ve? Con el ángulo C. Entonces el ángulo C también mide 135 grados. Ahora que ya tenemos el ángulo C,
El ángulo C es opuesto por el vértice con el ángulo D. Entonces también D vale 135 grados. Solo nos faltaría ver el ángulo E. Pero como el ángulo E es opuesto por el vértice con 2K más 5, que eso es 45, entonces el ángulo E también tiene que medir 45 grados por ser opuesto por el vértice. Entonces también E vale 45 y ya tenemos los valores de todos los ángulos, el valor de X que nos pedían y ya resolvimos el problema.